Cada mercado que ha dado retornos importantes para los inversores ha seguido exactamente la misma secuencia. Cuando un mercado cumple la mayoría de estos 6 indicadores al mismo tiempo, estás mirando una oportunidad real. Hay gente que compró un apartamento en República Dominicana en 2005 por 50.000 euros. Ese mismo apartamento vale hoy más de 200.000. Y hay gente que entró en Portugal en 2015 cuando nadie hablaba de Lisboa como destino de inversión. Hoy en Lisboa no llegan los 4.000 euros por metro cuadrado si tienes suerte. Y hay gente que vio Dubái en 2002 cuando todavía era arena y decidió entrar. Lo que tienen en común todas estas personas no es que eran más listas que el resto, no es que tenían más dinero, es que sabían qué señales buscar antes de que el mercado les diera la razón. Hoy te voy a enseñar exactamente esas señales. Un sistema concreto, verificable desde casa, con herramientas totalmente gratuitas, para que cuando el próximo mercado esté dando estas señales, no te enteres por las noticias cuando ya es demasiado tarde. Porque para cuando sale en los medios de comunicación, los precios ya han subido. Y para cuando todo el mundo lo sabe, ya no hay oportunidad. El problema que tiene la mayoría de inversores, sobre todo al principio, es este. Esperan confirmación antes de actuar. Quieren ver que el mercado ha subido para sentirse seguros de que va a seguir subiendo, y eso en términos de inversión es el error más caro que existe, porque cuando tienes confirmación el precio ya lo ha recogido todo. Las noticias de que tal ciudad se ha convertido en el nuevo destino de moda llegan exactamente cuando el inversor temprano ya está recogiendo beneficios y el inversor tardío está pagando el precio máximo. La ventana de oportunidad en un mercado emergente no dura para siempre. Al principio pues es muy amplia, casi nadie entra, los precios son bajos, luego se estrecha, algunos empiezan a hablar de ello, los precios suben, luego se cierra. El sistema que te voy a enseñar hoy sirve para identificar mercados en esa primera fase, cuando la ventana todavía está abierta, cuando los precios siguen bajos, cuando todavía llegas. Antes de hablar de cómo encontrar oportunidades, quiero hablar de cómo eliminar los mercados que no quieres ni tocar, porque no todos los mercados baratos son oportunidades. Algunos son baratos por buenas razones. El filtro de seguridad tiene 3 preguntas básicas. Primera, ¿existe un Estado de Derecho real? Esto significa que si compras un activo hay un sistema legal que protege tu propiedad, que si firmas un contrato existe un poder judicial que lo hace cumplir, que si alguien intenta quitarte lo tuyo tienes dónde recurrir, y sin esto el resto da igual. Segunda, ¿hay estabilidad política reciente? No hablamos de democracias perfectas porque eso no existe. Hablamos de que en los últimos 10 o 15 años el país no haya vivido golpes de estado, guerras civiles, intervenciones militares o cambios de régimen radicales que hayan destruido el capital privado. Y tercera, ¿la moneda tiene historia de estabilidad o está dolarizado? Un país donde la moneda pierde el 50% de su valor en un año es un país donde tu inversión puede evaporarse aunque el inmueble suba en moneda local. Estas 3 preguntas las puedes responder en 10 minutos con una búsqueda básica. Freedom House publica cada año un índice de libertades políticas y civiles por país, gratuito en su web. El Banco Mundial publica los indicadores de gobernanza global, también gratuito. Transparencia Internacional publica el índice de percepción de corrupción, país por país, año a año. Con esas 3 fuentes sabes si un mercado pasa el filtro de seguridad o no. Si pasa el filtro, entonces sí analizas los indicadores de oportunidad. Vamos con el sistema. Son 6 indicadores, ninguno requiere contactos locales ni viajes. Todos son verificables desde tu ordenador en una tarde o en 2. Cuando un mercado cumple la mayoría de estos 6 indicadores al mismo tiempo, estás mirando una oportunidad real. Vamos con el primero. El capital va donde lo tratan bien. Siempre ha sido así y siempre lo será. Cuando un país diseña un sistema fiscal favorable, lo que está haciendo es poner un cartel de bienvenida para las empresas, emprendedores e inversores de todo el mundo. Esas empresas crean empleo. Ese empleo atrae trabajadores. Los trabajadores necesitan dónde vivir. La demanda de vivienda sube. Y cuando la demanda sube, más rápido que la oferta, los precios suben. ¿Qué buscas en concreto? Tipos de impuestos sobre la renta bajos para personas físicas y empresas. IVA razonable o inexistente para ciertos sectores, ausencia de impuestos sobre el patrimonio o la riqueza, tratados de doble imposición con países de donde vienen los inversores, y si encima hay ventajas específicas para residentes extranjeros o inversores no domiciliados, la señal se amplifica. ¿Dónde lo verificas? En KPMG publica anualmente una tabla de tipos impositivos por país gratuita, está en su web. Trading Economics tiene datos fiscales actualizados de prácticamente todos los países del mundo.
mundo, y la propia Wikipedia tiene páginas con comparativas de sistemas fiscales por nación que son sorprendentemente precisas. Así que anota, impuestos bajos y estables son el primer imán de capital, y el capital precede siempre a la subida de precios inmobiliarios. Este indicador lo ignora casi todo el mundo y es uno de los más poderosos. La demanda de vivienda no la crea el PIB, la crea la gente. Más concretamente, la crean las personas jóvenes que se independizan, que forman familias y necesitan espacio. Un país con una población mayoritariamente joven y en crecimiento tiene demanda de vivienda garantizada durante décadas. Un país envejecido como Japón o muchos países de Europa Occidental tienen el problema contrario, más gente vendiendo pisos de lo que hay comprando. ¿Qué buscas? Pues una edad media de la población por debajo de 35 años, una tasa de natalidad sostenida o en crecimiento, una pirámide demográfica que se ensancha hacia las edades laborales, no hacia las mayores. Y si además hay inmigración de perfiles jóvenes y cualificados, la señal se refuerza. ¿Dónde lo verificas? Pues hay una web que se llama populationpyramid.net, donde pones el nombre del país y el año y te muestra la pirámide demográfica de forma visual e inmediata. Es completamente gratuita. Tardas 5 minutos. Una pirámide ancha en la base y estrecha arriba es exactamente lo que buscas. Así que anota, demografía joven es demanda de vivienda sostenida. Sin gente que necesite casas no hay mercado inmobiliario que crezca. Este es mi favorito y es el más contraintuitivo. Cuando Marriott, Hilton o Wyndham deciden abrir un gran hotel en una ciudad, no lo hacen por intuición, lo hacen después de años de análisis de mercado. Equipos enteros de analistas que estudian tendencias de demanda, proyecciones de turismo, estabilidad política, potencial de crecimiento. Cuando estas cadenas entran, están diciéndote algo muy concreto. Este mercado va a crecer. Lo mismo con McDonald's, con cadenas de retail internacional, con bancos extranjeros abriendo sucursales. Cada una de estas empresas hace un due diligence brutal antes de poner un euro sobre la mesa y tú puedes aprovecharte de ese trabajo de análisis de forma completamente gratuita. Si ves que las cadenas hoteleras de 5 estrellas acaban de llegar o están en proceso de llegar, ya sabes lo que significa. ¿Cómo lo verificas? En Google News con el nombre de la ciudad más el nombre de la cadena hotelera. Las propias webs de prensa de Marriott, Hilton o Wyndham tienen sectores de nuevas aperturas y proyectos futuros, y los informes de inversión turística del Banco Interamericano de Desarrollo o la OMT, la Organización Mundial de Turismo, también recogen estos movimientos. Así que anota de nuevo, cuando las grandes cadenas internacionales llegan es porque alguien muy serio ha analizado que el mercado crece. No tienen que contártelo, tú lo puedes leer solo. El turismo es siempre el primer indicio de que un lugar se vuelve deseable, pero hay dos niveles de turismo que importan de forma diferente. El primero es el turismo tradicional, visitantes que pasan unos días y se van. Este indica atractivo, pero no genera demanda de vivienda directa. Y el segundo nivel es el de los nómadas digitales y los residentes temporales, personas que llegan y se quedan meses, que buscan apartamentos de alquiler a medio plazo, que llevan dinero y generan demanda real de servicios y de vivienda. Cuando un destino empieza a atraer nómadas digitales, los alquileres de corta y media estancia suben, y cuando los precios de alquileres suben, los precios de los activos suben detrás. ¿Cómo lo verificas? La Organización Mundial del Turismo, la OMT, publica estadísticas de llegadas internacionales por país, gratuito. Nomadlist es una plataforma que rankea ciudades del mundo según su atractivo para nómadas digitales. Puedes filtrar por coste de vida, velocidad de internet, comunidad y seguridad, y simplemente buscar en Google el nombre de la ciudad más las palabras nómada digital o digital nomad te dice mucho sobre el nivel de conversación que existe en torno a ese destino. Un crecimiento sostenido del turismo internacional más la presencia creciente de nómadas digitales es una señal muy potente. Así que, resumiendo, turismo creciente más nómadas es igual a demanda de alquiler a corto y medio plazo, lo que se traduce directamente en rentabilidad para el inversor. Este es el indicador más directo, el más fácil de entender. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en esta ciudad frente a ciudades con un nivel de servicios y calidad de vida comparable? La idea es sencilla. Dos ciudades que ofrecen calidades de vida similares no pueden mantener una diferencia de precio brutal de forma indefinida. Si el gap existe y el mercado está en crecimiento, ese gap se cerrará. La pregunta no es si se cerrará, la pregunta es si estás dentro antes de que se cierre o después. ¿Qué buscas? Pues ciudades donde el precio por metro cuadrado en las mejores zonas todavía
media sea significativamente inferior a lo que costaría en ciudades comparables de la región o del mundo. Por ejemplo, si una ciudad tiene un estándar de vida similar a Buenos Aires, pero el metro cuadrado cuesta la mitad, ahí hay una oportunidad. Si tiene infraestructura comparable a ciudades europeas emergentes, pero a una fracción del precio, el gap se cerrará. ¿Cómo lo verificas? Numbeo.com es la herramienta más útil. Es una base de datos colaborativa con información actualizada de coste de vida y precios inmobiliarios de miles de ciudades del mundo. Compara dos ciudades desde el metro cuadrado de cada una y visualizas el gap. Global Property Guide tiene también datos de precio del metro cuadrado en muchos países, con series históricas que te muestran tendencias. Así que el gap de precio es una oportunidad. Cuando ese gap se cierra, la oportunidad ya no existe. El último indicador es el más institucional, pero también el más revelador. La inversión extranjera directa son los flujos de capital que entran en un país, procedentes del exterior. No hablo de inversión en bolsa, hablo de empresas que montan fábricas, de grupos multinacionales que abren centros logísticos, de fondos que compran activos productivos. Cuando la inversión extranjera directa de un país lleva varios años creciendo de forma sostenida, significa que el capital serio ha decidido que ese país es estable, tiene potencial y está bien gestionado. Y cuando el capital serio llega, trae empleos de calidad. Esos empleos generan salarios más altos. Esos salarios crean una clase media en expansión. Esa clase media quiere vivienda de calidad. La cadena siempre es la misma. ¿Cómo lo verificas? La UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, publica el informe sobre inversiones en el mundo cada año, país por país, tendencias, evolución histórica, y es gratuito. El FMI y el Banco Mundial también tienen bases de datos de inversión extranjera directa, accesibles online, completamente gratuito. Y el Trading Economics agrega todos estos datos en un formato muy visual y fácil de leer. Un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa durante varios años consecutivos es una de las señales más robustas que existen. Así que el dinero institucional llega antes que el inmobiliario. Cuando el capital grande entra, el pequeño inversor tiene todavía una ventana. Ahora que tienes los 6 indicadores, quiero que veas algo. Cada mercado que ha dado retornos importantes para los inversores ha seguido exactamente la misma secuencia. Primero llega la ventaja fiscal o regulatoria que atrae capital y empresas. Luego llegan las empresas y con ellas los trabajadores cualificados. Luego llega el turismo y con él la demanda de servicios. Luego llegan las cadenas hoteleras y las marcas internacionales que validan el destino. Luego sube la demanda de vivienda de calidad. Luego suben los precios de los activos y luego solo entonces salen los artículos en los medios, los reportajes de inversión, los gurús en YouTube hablando de ese mercado. Para cuando tú lees un titular que tal ciudad es el nuevo destino de inversión, estás mirando el paso 6 de esa secuencia. La ventana de oportunidad se ha cerrado. Esto no lo digo yo, lo dice República Dominicana, lo dice Portugal, lo dice Polonia después de entrar en la Unión Europea, lo dice Medellín, que en 10 años pasó de ser sinónimo de riesgo a ser sinónimo de inversión. El patrón siempre es el mismo, lo que cambia es el mercado y el momento en el que tú llegas. Voy a aplicar ahora mismo este sistema en directo sobre un mercado que estamos siguiendo de cerca, Paraguay, Asunción en concreto, y lo hago indicador por indicador. Empezamos por el filtro de seguridad. ¿Tiene Estado de Derecho? Paraguay lleva más de 30 años con democracia estable. La propiedad privada está protegida legalmente. Los contratos se hacen cumplir. Hay sistema judicial. Estabilidad política reciente, sin golpes de Estado en décadas, sin intervenciones militares, sin cambios de régimen violentos. Moneda estable. El guaraní lleva años con una volatilidad controlada frente al dólar y las operaciones inmobiliarias se hacen directamente en dólares, lo que elimina el riesgo cambiario para el inversor europeo. Paraguay pasa el filtro de seguridad. Ahora los 6 indicadores. Indicador 1, el sistema fiscal. Paraguay tiene el sistema fiscal más bajo de América Latina. Impuesto sobre la renta, 10%. Impuesto de sociedades, 10%. IVA, 10%. Se llama el sistema 10-10-10 y no es casualidad. Es una decisión política deliberada para atraer capital internacional y está funcionando. Empresas brasileñas y argentinas están relocalizando sus operaciones en Paraguay para aprovechar esta fiscalidad. Indicador 1, cumple. Indicador 2, la pirámide demográfica. La edad media en Paraguay es de aproximadamente 27 años. Es un país extraordinariamente joven. Si vas a Population Pyramid y miras Paraguay, verás exactamente la pirámide que buscas. Ancha en la base, estrecha arriba. Décadas de demanda de vivienda garantizada
dada por el simple hecho de que esa gente joven va a necesitar dónde vivir. Indicador 2, cumple. Indicador 3, las señales corporativas internacionales. Wyndham, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, está construyendo un macro complejo en Asunción. Estas empresas no ponen cientos de millones encima de la mesa sin años de análisis de mercado previos. Además, Shakira dio un concierto en Asunción. Paraguay albergó la final de la Copa América y hay algo más. Paraguay va a ser sede de varios partidos del Mundial de Fútbol en 2030. Cuando un país organiza una Copa del Mundo, la infraestructura que se construye, los aeropuertos, los hoteles, las carreteras, es un catalizador brutal para el mercado inmobiliario. Indicador 3, cumple y con fuerza. Indicador 4, turismo y nómadas digitales. Paraguay es el país que más ha crecido en turismo de toda América Latina en los últimos 2 años. Ha duplicado el número de visitantes internacionales en un periodo muy corto. Y en Nomad List y en las comunidades de nómadas digitales, Asunción está apareciendo cada vez más como destino atractivo por su bajo coste de vida, buena conexión y entorno fiscal favorable. Así que el indicador 4 también cumple. Indicador 5, el gap de precio por metro cuadrado. En las mejores zonas de Asunción, el eje corporativo, las zonas prime, el metro cuadrado ronda los 1.000 a 1.500 dólares. En Buenos Aires, ciudad comparable en calidad de vida y servicios, el metro cuadrado supera los 2.000 o 3.000 dólares. Y en Madrid estamos en 5.000 o 6.000 euros por metro cuadrado. El gap es enorme y los gaps no duran para siempre. Así que el indicador 5 también cumple. Indicador 6, inversión extranjera directa. Paraguay lleva varios años consecutivos batiendo récords de inversión extranjera directa. Empresas multinacionales entrando, capital regional llegando desde Argentina y Brasil, huyendo de la inestabilidad de esos mercados. El FMI y la UNCTAD lo recogen en sus informes y no es una percepción, son datos. Indicador 6. Cumple. Paraguay cumple los 6 indicadores y pasa el filtro de seguridad. Esta es exactamente la combinación que buscas cuando aplicas este sistema. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos este análisis antes de poner un euro sobre la mesa. No llegamos a Paraguay porque alguien nos lo recomendó. Llegamos porque hicimos exactamente este ejercicio y vimos que todos los indicadores se alineaban. Y decidimos entrar como inversores nosotros primero, porque si no invertiría yo misma en lo que te cuento, no tendría sentido contártelo. Lo que hacemos en Patrimonest es identificar esas oportunidades antes de que lleguen al mercado general. Acceder a proyectos en fases muy iniciales donde el precio es todavía el más bajo de todo el ciclo y acompañar a quien quiere entrar para que el proceso sea seguro, ágil y sin sorpresas. No vendemos pisos, facilitamos acceso a oportunidades que nosotros mismos ya hemos analizado y en las que ya estamos. Si eso te genera curiosidad, tienes nuestro contacto en la descripción, sin compromiso, es simplemente para informarte. El sistema que te he explicado hoy lo puedes aplicar a cualquier mercado del mundo, esta misma tarde con herramientas gratuitas y sin moverte de casa. Freedom House, Population Pyramid, Nomad List, Numbeo, Trading Economics, UNCTAD, todas gratuitas, todas con datos reales. El filtro de seguridad primero, los 6 indicadores después. Y cuando veas que un mercado los cumple todos al mismo tiempo, ya sabes que estás mirando una oportunidad en fase temprana. La pregunta que te dejo para reflexionar es esta: ¿cuántos mercados más van a aparecer y desaparecer mientras sigues esperando confirmación? Nos vemos en el próximo vídeo.